Hoy vamos a analizar una idea que va en contra de casi todo lo que hemos oído sobre perder peso. Sí, es una de esas ideas que te obliga a detenerte y a pensar. Totalmente. Tenemos en nuestras manos el libro de Pedro Gress, Los mitos me tienen gordo y enfermat, que arranca con una afirmación que, de verdad, te frena en seco. Bajar de peso es un mito. Así, directo. Exacto. La verdadera meta, según el autor, no es ver un número menor en la balanza, sino algo mucho más específico: eliminar el exceso de grasa corporal. Y nuestro trabajo aquí será justamente ese, meternos a fondo en los argumentos centrales que propone. Pero es muy importante aclarar algo desde el principio, ¿no? Fundamental. Esto no es una recomendación médica, para nada. Es un análisis de las ideas que presenta el libro. Ideas que nacen, y esto es clave, de la experiencia personalísima del autor. Sí, eso es el motor de todo. Claro, Pedro Gress cuenta que pasó 10 años atrapado en el típico ciclo de las dietas, el efecto yo-yo, subiendo y bajando. Hasta que llegó a pesar 110 kilos y le dieron un diagnóstico de prediabetes. Y su propia transformación, que él documenta con fotos, fue lo que lo llevó a investigar por su cuenta. Y ese punto es crucial porque él no se posiciona como una autoridad médica, sino más bien como un par de lector, un investigador por sí mismo. Alguien que se frustró con las recomendaciones oficiales porque en su caso simplemente no le funcionaban. De hecho, lo deja clarísimo desde el inicio del libro. No soy médico. Y eso define el tono de toda la propuesta. No es la voz de una institución, es la de un experimento personal. Exacto. De acuerdo. Entonces, si esa es la base, ¿por dónde empezamos a desglosar el método? Pues el libro no lo llama una dieta en el sentido tradicional. No, usa un término más técnico: programa de manipulación alimenticia. Suena un poco fuerte, manipulación, pero la idea es aprender a manipular el cuerpo con la comida para que haga algo muy específico. Que en lugar de almacenar grasa, la empiece a usar como energía. Justo eso. Y lo fascinante aquí son las promesas que acompañan esa idea. A ver, Promete eliminar el exceso de grasa sin contar calorías, sin pasar hambre y sin depender de la fuerza de voluntad. o sea, todo lo contrario a las dietas restrictivas que conocemos. Choca de frente con ellas. Y para lograrlo, estructura el método en 3 programas, dependiendo del punto de partida de cada persona. El primero, por ejemplo, es para quien tiene una talla adecuada, pero sus indicadores de salud, los IDS, como los llama, están alterados. Sí, para ellos la recomendación es, digamos, simple: evitar los carbohidratos hasta las 6 de la tarde. Luego está el programa 2. Para un exceso de grasa leve, y aquí la indicación es evitar carbohidratos por 6 días y consumirlos solo el 7º, y siempre a partir de la tarde. Y el tercero, me imagino, es el más intenso. Para un gran exceso de grasa, sí. La sugerencia ahí es evitar los carbohidratos por completo hasta alcanzar la talla deseada o mejorar los indicadores. El patrón es evidente, ¿no? El foco no está para nada en restringir las grasas. Para nada. El foco es el control estricto y la programación del consumo de carbohidratos. El libro define muy claramente qué alimentos evitar en esas primeras fases. ¿Qué tipo de alimentos? Pues azúcares, harinas, incluso las integrales, cereales, tubérculos como la papa, legumbres y la mayoría de las frutas. Ok, entiendo la propuesta práctica. Pero para llegar a esa conclusión, el autor tiene que desmontar una idea muy arraigada. El primer gran mito, como él lo llama, donde se pone muy interesante. Para explicar el origen de esta fobia a la grasa, el libro nos transporta a Estados Unidos en los años 50. Una época en que la principal causa de muerte eran las enfermedades cardiovasculares. Una verdadera epidemia. Y en medio de esa crisis, aparece un patólogo, Ansel Keys, y lanza una hipótesis que lo cambiaría todo. Que la culpa era del consumo de grasa. Esa era su teoría, y para respaldarla, presentó el famoso Estudio de los 7 países. Que mostraba, según entiendo, una correlación casi perfecta. A mayor consumo de grasa en un país, más muertes por ataques al corazón. Así es, pero el momento clave, el que lo catapultó todo, fue en 1955. El infarto del presidente Eisenhower. Exacto. El presidente de Estados Unidos sufre un infarto y su médico personal, basándose en los trabajos de Keys, sale públicamente a recomendarle a toda la población que reduzca la grasa saturada. ¡Wow! Imagina el impacto de eso. Fue masivo.
Y a raíz de eso, Ansel Keys apareció en la portada de la revista Time en 1961, consolidando su hipótesis de los lípidos como una verdad casi absoluta. El dogma quedó grabado. La grasa sube el colesterol y el colesterol provoca ataques al corazón. Pero aquí es donde el libro de Gress califica todo esto como una gran manipulación. Una acusación muy fuerte. Sí. Según la fuente, otro científico de la época, Jacob Gersholmi, notó inconsistencias en los datos. ¿Qué tipo de inconsistencias? Veía que países como Francia o Suiza, que consumían muchísima grasa, tenían tasas de mortalidad cardíaca muy bajas. Simplemente no encajaba. No cuadraba la ecuación. Para nada. Y el descubrimiento clave que se cita es que Keys habría elegido selectivamente solo 7 países. Un momento. ¿Cómo que elegido? Bueno, según la fuente, Keys tenía datos de 22 países, pero solo publicó los de los 7 que apoyaban su teoría. ¿Y los otros 15? Omitió a los otros 15, incluido Chile, cuyos datos contradecían o directamente anulaban esa correlación. ¿O ser que si se incluían todos los datos, la conexión desaparecía? La correlación directa entre grasa y enfermedades cardíacas supuestamente se desvanecía. La línea recta se convertía en un desorden de puntos. Eso es increíble. ¿Y el libro aporta más pruebas para desmontar este mito? Sí, y una muy potente. Menciona el famoso estudio Framingham, uno de los estudios epidemiológicos más largos y respetados de la historia. Ah, sí lo conozco. Inicialmente pareció asociar el colesterol alto con mayor riesgo cardíaco, reforzando la idea de Keys. Claro. Sin embargo, el libro afirma que décadas después, el propio director del estudio, el doctor William Castelli, llegó a una conclusión radicalmente opuesta. ¿A qué conclusión llegó? El libro lo cita diciendo algo que, bueno, suena a herejía nutricional. A ver. Mientras más grasa saturada se consuma, menor será el nivel del colesterol y menor será el peso corporal de una persona. Espera. Repite eso. Mientras más grasa saturada se consuma, menor será el nivel del colesterol y menor será el peso. Eso es completamente al revés de lo que nos han dicho toda la vida. Es difícil hasta de procesar. Es un golpe directo a la narrativa establecida. El argumento central del libro es que esta guerra contra la grasa se basó en ciencia, digamos, selectiva y manipulada. Y evoca esa famosa portada de Time, la de 1984. La cara triste hecha con huevos fritos y tocino. Colesterol. Y ahora la mala noticia. Según Gress, ese fue el inicio de una era de desinformación. Exacto. Hemos explorado el origen personal del método Gress y el primer gran pilar de su argumentación. Sí, el cuestionamiento a la fobia a las grasas, que según el autor, se basa en una historia de ciencia manipulada. La narrativa que presenta la fuente es potente, la verdad. Sí, sugiere que décadas de recomendaciones nutricionales podrían tener una base muy frágil. Y esto, inevitablemente, plantea una pregunta importante. Claro. Y la reflexión final que nos deja este material es, si el consejo de evitar la grasa se construyó sobre cimientos tan cuestionables, ¿qué otras verdades sobre salud y nutrición que damos por sentadas merecerían ser reexaminadas? Y quizás más importante aún, ¿qué ocurre cuando los resultados personales empiezan a contradecir la doctrina establecida?